¿Qué tal, Padawans? Bienvenidos, yo soy Rust y en esta ocasión aquí en 7ROM vamos a hablar de un tema que seguro les va a encantar, que es REST API y sus características. En este video les voy a mostrar lo que necesitan saber para entender qué es una REST API y la estructura que tienen. No olviden que aprender a utilizarla puede hacer que su aplicación sea más eficiente y escalable. Así que, ¿estás listo para aprender? Comencemos. Antes de entrar en detalle sobre lo que es la estructura de una REST API, es importante que conozcas algunos conceptos básicos que son clave para entender cómo funciona. En primer lugar, tenemos los endpoints, que son las direcciones URL que utilizamos para acceder a los recursos de una API. Luego tenemos los verbos HTTP, que utilizamos para realizar diferentes acciones en esos recursos, como lo pueden ser el get, el post, el put, el delete. También es importante conocer los conceptos de recursos y formatos de datos. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es REST API? ¿Y por qué es tan importante en el backend? Pues bien, REST API es un estilo de arquitectura para sistemas distribuidos que permite que las aplicaciones se comuniquen entre sí de forma mucho más eficiente y escalable. ¿Pero cómo funciona? Eso lo veremos a continuación. La estructura de un REST API puede parecer complicada al principio, pero una vez que la comprendes, todo empieza a encajar. Los endpoints, los verbos HTTP y los parámetros son solo algunos de los componentes principales que veremos en el apartado. Una REST API está compuesta por varios elementos importantes, como los recursos, las URLs, los verbos HTTP y las respuestas. Los recursos son los datos que se quieren compartir entre aplicaciones. Por ejemplo, podría ser una lista de productos o un perfil de usuarios. Las URL son las direcciones que se utilizan para acceder a esos recursos. Los verbos HTTP se utilizan para definir la acción que se quiere realizar con un recurso, como por ejemplo obtenerlo, crearlo, actualizarlo o borrarlo. Las respuestas son la información que devuelve el servidor en respuesta a una solicitud. Digamos que los verbos HTTP, que serían estos, son los comandos que se utilizan para realizar diferentes acciones en una red API. Las más comunes son el get, el post, put o patch y el delete. El get se utiliza para obtener información de un recurso. El post se utiliza para crear un nuevo recurso. El put se utiliza para actualizar un recurso existente. Por tanto, el put y el patch son similares. Sin embargo, el put actualiza completamente toda la información. En cambio, el patch actualiza una ubicación específica de lo que se quiera cambiar. Por ejemplo, si quieres cambiar el nombre de un usuario, pero no cambiar el nombre completo, solo elegirías el patch para cambiar el nombre. El delete se utiliza para borrar un recurso. Ahora que ya sabes cómo crear una REST API, es importante tener en cuenta algunos consejos y buenas prácticas para hacer que tu aplicación sea más segura y escalable. Es importante seguir estas prácticas al diseñar una REST API para asegurarte de que sea fácil de usar y entender para los usuarios, pues debes de comprobar que las respuestas sean claras, útiles para el usuario, y esto se puede lograr mediante la utilización de códigos de estado HTTP adecuados, que indican si una solicitud ha sido exitosa. Mientras que el código de estado 200 significa que la solicitud fue exitosa, en tanto el estado 404 significa que el recurso no fue encontrado. Usualmente vemos eso cuando la página no ha sido creada o se eliminaron datos o estás accediendo a una que no existe. También es importante documentar adecuadamente tu REST API para que los usuarios puedan entender cómo utilizarla correctamente. Esto puede incluir una descripción de los recursos disponibles, los verbos HTTP que va a soportar, los parámetros de entrada y salida. Una buena documentación puede hacer la diferencia entre una API fácil de utilizar y una que resulta confusa y difícil de entender. Por ejemplo,
Si usáramos el endpoint /user y llamáramos al método get para obtener la información de los usuarios, el body no haría nada, no nos pediría información alguna porque básicamente estamos pidiendo toda la información únicamente para su lectura. La respuesta sería un JSON, un archivo con todo el texto plano que nosotros nos encargaríamos de estilizar para mostrarlo en una aplicación web o en una página web, según fuera el caso en el que lo requiriera. El estatus al obtener esa información sería un estatus 200, el cual podría ser positivo. En cambio, si quisiéramos únicamente comprobar información de un solo usuario, tendríamos que terminar nuestro endpoint, por ejemplo, con users/id y llamar al método get, que estaría leyendo la información del servidor o la base de datos. Nuevamente el body no nos pediría que introdujéramos información, pues básicamente la estamos leyendo. La respuesta igualmente sería un texto plano, en este caso un JSON, y nosotros nos encargaríamos de estructurar. El estatus de la respuesta sería positivo, un estatus 200. Por otro lado, si quisiéramos colocar información en la tabla de usuarios o en la base de datos que está manejando los usuarios, llamaríamos al método HTTP post. En este caso lo que está haciendo es colocar la información. El body nos pediría la información que queremos colocar dentro de la base de datos. Por tanto, introduciríamos la información que nos requiera. La respuesta sería un mensaje de actualización, o un mensaje de creación, o un mensaje de información. El estatus sería un estatus 201, pues estamos creando nueva información dentro de la base de datos. Otro ejemplo que sería en el put, la actualización, sería irnos directamente a nuestro endpoint users/id y llamar al método put o patch según fuera el caso. Put si quisiéramos actualizar la información completa. Por ejemplo, si quisiéramos actualizar el ID de nuestro cliente de forma completa, nos pediría el nombre completo del usuario y nos daría una respuesta de que el nombre sería actualizado. Si quisiéramos únicamente cambiar el apellido, el usuario o el nombre, pues nos pediría básicamente esa información, el nombre, el apellido o el usuario, pero no el nombre completo. Y el estatus igualmente sería un estatus 201 que representa la actualización de información dentro de la base de datos. El siguiente que podríamos usar en un método comúnmente sería el delete. Si nosotros quisiéramos eliminar uno de los clientes o usuarios de nuestra plataforma, mandaríamos a llamar el método delete. El body no nos pediría información, pues básicamente le estamos pidiendo que la elimine de la base de datos. Por tanto, la respuesta sería una respuesta de eliminación y contestación. Su estatus sería 201, como dije anteriormente, confirmando que la información se habría eliminado. Una vez más, llegamos al final de este video. Hasta ahora, hemos aprendido todo lo necesario para entender cómo funciona el backend y la estructura de una REST API. Espero que hayan disfrutado del contenido y que les haya sido útil para sus futuros proyectos. Recuerden que si tienen alguna duda o comentario pueden dejarlos en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video aquí en 7run. Hasta la próxima.